Hola, muy buenos días, mi nombre es Rubí y hoy estamos aquí en un nuevo podcast con una invitada muy especial que nos va a estar hablando un poco sobre lo que es la tanatología. ¿Cómo está usted? Por favor, preséntese. Hola Rubí, muy buenos días, mi nombre es Mari Delgado y soy tanatóloga. Ok. La tanatología, bueno, al menos para mí es un tema aunque desconozco un poco, entonces a mí me gustaría que nos pudiera contar qué es la tanatología y, sí, en pocas palabras o lo que usted nos quiera decir. Mira, tanatología, híjole, tiene muchísimo, una historia muy grande, pero vámonos a lo concreto. Tanatología es el tratado de la muerte. Sin embargo, en la tanatología vas a ver lo que son los duelos, que son las pérdidas que tenemos día con día. Uh-huh. Es muy fácil de comprender. Muchas personas piensan que por el término es complicado, pero no es fácil. Tanatología es algo que perdiste. ¿Y cómo conoció usted eso de la tanatología? Primera vez que yo escuché tanatología fue hace cerca de 20 años. Mi hija tenía una situación cardíaca y en el hospital no teníamos contacto con niños que tenían cáncer en etapas ya muy avanzadas o niños que necesitaban algún trasplante o que su salud estaba mermada. Entonces ahí nos daban pláticas para apoyarnos, porque la tanatología apoya mucho a las últimas vivencias o la preparación para cuando tenemos una partida de algún ser querido. Actualmente hemos visto, muchos tanatólogos han estudiado, maestros en tanatología, que los duelos son todos los días y día con día y no nada más se enfoca a la muerte o a la pérdida de un ser querido. Oh, ok. ¿Y cómo es que usted se fue surgiendo hacia este tema de la tanatología? ¿Cómo es que dijo así de, quiero conocer más o...? El interés. O el interés, sí. Mira, después de eso, ya a mi hija la operaron. Fui afortunada porque salió con vida. Era una operación muy complicada, corazón abierto, imagínate, o sea, hace 20 años era difícil que alguien lograra de 2 años salir de una operación. La tanatología me aportó esa conciencia de que no era mi hija mía, o sea, de mi propiedad. Okay. Es un ser, una personita que vino a aportar algo a mi vida y que en algún momento de la vida ella se iba a ir o yo me iba a ir o alguien de los que estábamos a nuestro alrededor. Sí, claro. Entonces la tanatología estuvo, pero ahí se quedó en stand-by porque ya no había esa necesidad, ¿sale? Ajá. Ya como que no lo necesitaba en la vida y aquí te dejo guardadita. Pasa la pandemia. En pandemia pues hubo muchas situaciones complicadas para toda la gente, el aislamiento, los fallecimientos y pérdidas de trabajo, económicas, de mucho tipo. Hubo un colapso en toda la humanidad. En ese entonces pues, yo estaba casada y tengo una pérdida. Pierdo a mi esposo. Okay. En ese encuentro con querer volver a encontrarle sentido, volver a encontrar cómo ayudar a mis hijos, cómo ayudarme a mí, cómo salir adelante y por qué seguía en esta vida yo y no era al revés. Uh-huh. Pues empecé a buscar, recordando pues que ahí en la tanatología me pueden ayudar. Entonces empecé a buscar una tanatóloga, otra tanatóloga, talleres, cosas que tuvieran que ver para que me ayudaran a encontrar esa tranquilidad, esa paz, volver a encontrarme, porque la verdad es que yo no sabía ni qué onda con mi vida. Sabía que mis hijos tenían que seguir estudiando, sabía que tenían que seguir adelante, pero yo no. Entonces, en ese lapso, encontré un grupo de ayuda en duelo. Es de autoayuda. Entonces, ahí después me dieron la oportunidad de, oye, ¿por qué no te quedas como facilitadora? Pues tienes facilidad. La facilitadora era la persona que ayudaba al tanatólogo o que ayuda al tanatólogo. Y en la vida, mis papás, personas, maestros, siempre me dijeron, no puedes dar lo que no tienes. Entonces yo dije, ¿cómo voy a dar cosas de tanatología si no sé de tanatología? Ajá. Entonces empecé con un curso y otro curso
y ahí vamos. Sigo estudiando actualmente, no he terminado porque todavía no tengo todos mis estudios que yo quisiera por esa área, y vas descubriendo muchas cosas. Sigo en los grupos de talleres, seguimos ayudando personas. Te das cuenta que cada uno tiene su duelo de una forma distinta y todos buscamos el bien común, que es encontrarle sentido a esa pérdida. Sí, de hecho sí iba a preguntar, o sea, me intriga mucho si en esos grupos se habla sobre, pues cada quien sobre su pérdida, y por ejemplo una pregunta, si fuera el caso así, como qué tema, o sea, cuál es como el tema así, más bien, ¿cuál es como la historia que usted más difícil o de las que más ha escuchado de ahí? Es complicado. Cada persona somos distintas. Para mí puede ser que la pérdida de mi esposo me haya colapsado la vida y yo ya no he encontrado por dónde. Pero puede haber otra persona, otro doliente, que perdió un bebé y que para ella pues ya no tiene sentido la vida porque no puede ser mamá. No. O puede estar otra persona que su hijo está desaparecido y aunque tiene la ilusión de encontrarlo, pues también entra en un duelo de saber, y si no lo encuentro con vida. Entonces sí, cada persona, en base a lo que hemos vivido, nuestras experiencias, vamos a experimentar el duelo de una forma distinta. Tenemos una persona que es por duelo por una pérdida de trabajo. Perdió su trabajo, perdió su casa porque ya no pudo pagarla. Sus hijos tuvieron que cambiar de escuela porque ya no pudo pagarla. Entonces es muy complicado para él porque no tiene sentido. No tiene sentido, no encuentra el cómo volver a embonar toda su familia en eso. ¿Y cómo es que no recaen hacia eso? O sea, si yo estuviera en una situación similar, sí es como llegar ahora sí, digo, no sé si lo platican por ahí, pero he escuchado mucho que dicen que morir es fácil. Entonces, tomar esos tratamientos, esos talleres y todo, igual es difícil, pero es una forma de sanar también. Claro que sí. Cuando te dicen a ti, tienes que ir al psicólogo, dices tú, pues si no estoy loco. Para empezar, el que tú aceptes que necesitas ayuda es la parte más complicada. Porque de alguna manera hemos crecido con que tú puedes. Vamos, hijo, tú puedes. Tú lo puedes lograr. Tú puedes. Y a veces nos dicen, puedes tú solito hacer las cosas. Pero hay veces que no. Hay veces que necesitas de alguien, de algo, para lograrlo. Por ejemplo, en la escuela, si te ponen un proyecto escolar donde tienes que trabajar con tus compañeros, te lleves bien o no te lleves bien, tienes que llevar bien en ese momento para trabajarlo, porque no lo puedes hacer solo. Sí. Si tú no puedes hacer una obra de teatro menos tú solita, vas a decir, sí puedo porque hago un monólogo, pero en el mismo monólogo a veces representas una cosa, a veces otra cosa, a veces otra cosa. O sea, no podemos estar solitos. Todo el mundo dice, es que veniste a la vida solo y solo te vas. Sí, pero en el transcurso de tu vida pasaron muchas personas, pasaron muchas situaciones, muchas circunstancias. Entonces eso es algo bien importante. ¿Cuándo necesitas ayuda? Cuando ya no tienes qué hacer, cuando ya no le encontraste un sentido. Hay una personita que dice, es que a mí todos los días me ven con traje y corbata y teniendo una vida padrísima, pero llego a mi casa y me siento solo y vacío, porque ya no está mi esposa, no están mis compañeros de trabajo. Me tengo que quitar la máscara del trabajo y ponerme la propia, y a veces no me gusta, porque tengo soledad, porque tengo tristeza. Por ejemplo, una persona que decide quitarse la vida, tú dices, bueno, pero si es que era bien contento, era esto. Buscaba el tenerlo, buscaba el quererlo, buscaba el complemento, el sentirse bien. Pero la salud emocional, pues a veces no la trabajamos porque no la conocemos. Sí, claro. Y por ejemplo, algo que también me llama mucho la atención es cómo usted la comunicación con el cliente que pierde a alguien o tiene un duelo, porque supongo que no es, hay que tomar de la forma muy delicada, porque pues la situación es delicada en cómo se encuentra
su estado, ahora sí que psicológico. ¿Usted cómo se acerca hacia esas personas o su comunicación? Aquí parte importante es comentar. Hay tanatólogos que tienen psicología, hay tanatólogos que no tenemos psicología. Cuando nosotros vemos que la personita, el doliente, tiene un proceso muy complicado, un duelo complicado, no lo atendemos los tanatólogos, lo ayudamos, nada más, lo escuchamos, pero lo redirigimos al psicólogo o en algunos casos al psiquiatra cuando vemos que esa necesidad es mayor, porque nosotros no tenemos esa especialidad y no podemos ayudarlo en todo. ¿Qué es un tanatólogo? Un tanatólogo te ayuda y te acompaña en tu proceso del duelo. Se estructura un plan para trabajar. Vas trabajando diferentes temas donde la persona va autoevaluándose, autoayudándose a avanzar. Por ejemplo, tenemos pérdidas de mascotas. Para algunos pueden decir, pues solo es un perrito, pero hay personas que ese perrito tuvo un significado en su vida muy importante, porque los ayudó en una depresión, porque llegó a su vida cuando alguien ya no estaba, porque tuvo una conexión. También nosotros hacemos eso. Buscamos esa conexión. Lo que te pasó, es importante para nosotros escucharlo. Es importante escuchar cómo te dieron la noticia. Es algo bien importante. Desde ahí, tu duelo puede ser diferente. No es lo mismo que te hablen por teléfono y te digan, es que se murió, a que lo tuviste enfermo, viste cómo fue decayendo, y incluso hay veces que dices, bueno, ya no está, pero ya está descansando. Lo visualizas de una forma distinta. Emocionalmente es distinto. Que si tú ves a alguien que se accidenta y te impacta el accidente y llegas y resulta que es tu familiar, pues todavía es más impactante para ti, porque no lo esperabas. Entonces, cada duelo es diferente, cada persona es distinta. ¿Qué trabajo tenemos nosotros? Que a través de nuestra experiencia poder ayudarte a ti, poder estar 5 minutos sosteniéndote y no ponerme los zapatos tuyos porque no me van a quedar, no me van a moldar, cada uno es diferente, pero sí tener esa empatía y esas ganas de querer ayudarte. Es difícil, muchas veces sí, porque vas por un duelo y resulta que en el momento en que vas trabajando diferentes emociones, te vas dando cuenta que tuviste un duelo hace muchísimos años, o tuviste un abuso que lo tenías ahí guardado, que no lo trabajaste, pero que con el tema que estamos viendo lo recordaste. Entonces ahí entras en un proceso de mayor aprendizaje para ti y de mayor sanación. Ok, entonces es más como un apoyo, no tanto como de manera profesional, así como un psicólogo que anda viendo cómo sanar, pues eso, sino es un apoyo. Sí, un psicólogo te lo hace de una forma estructurada. Cada quien tiene pues diferentes formas. Y voy a hablar de lo que me han dicho los psicólogos, porque yo no soy psicóloga. Hay algunos psicólogos que te atienden tu problema principal, pero te van trabajando el niño, tu etapa esta etapa, profundizan. Eso es bien importante, profundizan en lo que te va pasando y van llevando un seguimiento. La mayoría de los psicólogos son personales. Sí hay psicólogos familiares, pero la mayoría son personales, se dirigen solamente a ti. Un psiquiatra a veces se requiere porque requieres una medicación, porque requieres el que te expliquen cómo funciona. Hay personas que por las enfermedades que tienen requieren de medicamentos psiquiátricos, y no porque estén locos, sino porque la enfermedad te está ocasionando situaciones neuronales o psicológicas o psiquiátricas. Entonces, por eso hay veces que se requiere. Y en el tanatólogo no podemos dar una terapia psicológica porque, bueno, en mi caso personal no lo soy, solamente te acompaño, te escucho, te trato de orientar, te abro el mundo de posibilidades a lo que tú puedes llegar a pensar. Muchas veces vemos que las personas, cuando tienes una pérdida, te pierdes, no sabes quién eres. Sabes que estás porque te ves en un espejo,
pero tu semblante, tu mente, tu cuerpo no lo entiendes. Decimos, tenemos un remolino de emociones. Desde que te dan la noticia, primero te impacta, estás en shock. Sí. Después dices tú, no, a mí no me pasó. Tienes la negación de no, a mí no me pasó. Y ahí cuando entra la persona que te ayuda, te dice, a ver, ¿por qué no te pasó? Te orienta. Muchas veces, por ejemplo, cuando tuvimos los fallecimientos de COVID, no vimos al ser querido como tradicionalmente era en el ataúd. Vimos las cenizas. Entonces muchos de nosotros dijimos, se fue de viaje. Y todavía sigue de viaje. Pero de un momento en el que se fue de viaje, ya te impacta porque ya no le puedes hablar por teléfono. Le marcas y el celular ya no te va a contestar. Una parte de ti te dice, es que ya no está. Y otra parte de ti te dice, es que todavía hay esperanza de que esté. Entonces, es el tanatólogo viene a ayudarte a que ese proceso te ayude a cargarlo. No sé si me explico. Okay, sí. Por ejemplo, un universitario. Te esfuerzas lo más que puedes para pasar la materia y no la pasas. Y te conflictúa de tal forma de que a veces entras en una depresión. Es que no dormí, no fui a la fiesta, no hice, no lo otro, que por estar haciendo el trabajo que tenía que hacer. Para no pasarlo, es una frustración muy fuerte. Y en ese momento te puedes acordar, es que también ya me había pasado en tal momento y en tal momento. Y empiezas a decir, no, ya en esta vida yo ya no me esfuerzo. Porque cuando me esfuerzo pasa esto. Sí. Pero después entras también en esa parte de, no, es que sí lo tengo que hacer. Cuando entras en tantas dudas, está padre que platiques con un psicólogo o con un tanatólogo, porque te va a ayudar a visualizar qué es lo mejor, qué es lo que tú puedes hacer mejor. Uh-huh. Es como un confidente al que le platicas. ¿Haz de cuenta? Ok. Ok, sí es como... Digo, supongo que sí es diferente ¿cómo se dice? La plática entre un psicólogo y con un tanatólogo, pero igual los dos aportan mucho hacia esa carga del que tiene el duelo. También me había comentado que tuvo una pérdida sobre su esposo. ¿Podría hablarme un poquito sobre eso? Claro que sí. Bueno, cuando él se pone un poco mal de COVID, lo llevamos al hospital. En ese momento fue difícil porque era una persona sana dentro de lo que se conoce. Mi esposo llegaba todos los días del trabajo, nos hablaba, ya voy a llegar, quería decir fuera de mi vista, fuera de mi alcance. En la escalera literalmente se quitaba la ropa, la ponía en una bolsa de plástico, se echaba Lysol por todos lados y era ya no contamino, ¿no? Entonces cuando le dan el diagnóstico de COVID, primero en él viene una situación complicada, porque el que salía más era él. Entonces ese como que yo traje el COVID a mi casa, ¿no? Oh, okay. Con la situación que te comentaba de mi hija, pues era una situación complicada de puede contagiarse, y una personita con una cardiopatía, pues no sabíamos en qué proceso podía estar. Sabíamos que tenía riesgo de muerte. Entonces para él pues debía ser muy complicado toda esa carga emocional. Cuando se pone mal, porque estaba aislado, le digo, sabes que no hay de otra, tengo que llevarte al hospital, tu nivel de oxigenación es muy bajo. Lo llevo, se queda. Afortunadamente la doctora que lo atendió me dice, señora, despídase. Y yo así como que, ¿despide? ¿Me tengo que despedir? O sea, como que, ¿por qué me voy a despedir? Si yo nada más lo traje, que le den oxígeno, ya me voy. No, igual que miedo que te diga despídese, es como pues espera lo peor, ¿no? Ajá, pero mentalmente yo no lo esperaba. Mentalmente yo dije, bueno, sí, me despido, como cuando se va a trabajar o cuando así, algo muy, muy, muy rápido. Okay. Sin embargo, fue una despedida muy bonita, porque como le pidieron que se quitara todo, se quita el anillo de bodas y me lo da y me dice, ¿me lo cuidas? Dije, ok, para mí te voy a ver. Afortunadamente en el lapso que él estuvo en el hospital, por todas las situaciones que se estaban conllevando en ese momento, nos
le consiguen un teléfono, logramos tener comunicación diaria con él y efectivamente fuimos escuchando su decaimiento de salud. O sea, hablaba bien, después arrastraba las palabras, después ya más complicado. Una situación emocionalmente muy complicada porque los doctores no te decían está así o va así o se va desarrollando de esta forma. Únicamente te decían grave pero estable. O sea, que para mí yo decía, ¿pero qué es eso? Ajá. Entonces de repente un martes en la mañana me marca y me dice, me van a entubar. Ok, platico con él. No sé qué pasó en ese momento en mi cabeza, pero estuvimos haciendo oración, nos perdonamos, todas las cuentas completas, como dicen por ahí. Y se escucha ruido y cuelgan la llamada. Sus últimas palabras fueron, los veré pronto, los amo. Y me hablan horas después del hospital para que fuera. Yo dije, pues me van a avisar, ¿no? Que lo entubaron. Yo soy mucho de dar noticias a raíz de lo de mi hija, con mucha precaución. No te suelto así de que pasa esto. Trato de, dicen por ahí, darle vuelta y vuelta y vuelta hasta que decirte las cosas. Entonces les puse que pues mi esposo estaba en un proceso diferente, donde pues iba a estar tranquilo, iba a estar relajado, era algo que le ayudaba a su salud, que iba a estar bien. Acto seguido, cuando me dan la noticia, solo recordaba yo mis propias palabras. Decía, efectivamente, pasó a un lugar mejor. Pasó a ya no estar sufriendo. Pero a pesar de eso, pues nada te quita el sentimiento de ya no está. Hay personas que te dicen en ese momento, dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo solo pensaba, ¿cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo le voy a decir a sus hermanos? ¿Cómo les voy a decir a sus amigos? O sea, para mí era una carga pesadísima. Uh-huh. Y en ese momento su papá me acompañó, entonces fue como que más fácil el apoyo, porque no estaba yo sola. Nos permiten verlo, lo vi, un momento triste pero muy bonito, porque tenía un semblante precioso, mucha luz, sonriente. Esa última imagen para mí me dijo, estoy bien, estoy tranquilo. Viene el decirle a los familiares, decirle a mis hijos, el decirle a mis hijos que pues papá ya no va a estar. Mi hija de 15 años, mi hijo de 11 y la pequeña de 2 años y medio. Entonces, a la chiquita pues como que no es tanto, porque no lo comprende a esa edad. Uh-huh. Pero los más grandes sí. Mi hija dijo, ok, está bien. Y yo así como que, ¿cómo? Porque la veías como sin sentimientos. Solamente ella sabía lo que estaba viviendo por dentro. Y mi hijo todo lo contrario. No, eso lo que me estás diciendo no es cierto. Porque yo le dije, es que el Diosito ocupaba un angelito y se llevó a tu papá. ¿Eso qué? ¿Mi papá? O sea, que no te entiendo. Entonces con él sí tuve que usar, después de muchas metáforas, bueno, es que tu papá ya se murió. Es que tu papá ya murió. Entonces fue así como que el ver su cara de complicación, de tristeza, fue lo que me partió. El primero mi hija y luego él, así como que, wow, ¿qué sigue? Dos reacciones muy diferentes. Sí, porque son personas diferentes. Sí, claro. Fue una situación diferente el velorio, por así decirlo, porque él ya no estaba presente, nos lo tenían que entregar incinerado. Entonces, y aparte no sabíamos en qué etapa de COVID estábamos los demás, no sabíamos si nos podíamos relacionar con todos o no. Entonces se decidió hacer algo muy, muy pequeño. Solo sus papás, sus hermanos y sus ahijados y sus sobrinos allegados. Yo le pedí a mis papás que no fueran porque son de la tercera edad y pues podían
por ahí tener COVID o algo. Una amiga estuvo presente, que estuvo con ellos desde que le di la noticia a mis hijos, y el mejor amigo de él. Y los compadres que siempre han estado con nosotros toda la vida y que siguen ahí. Y pues bueno, así empezó la pérdida. Estás bien durante las primeras semanas porque lloras, pero dices tú, bueno, de alguna manera él estuvo tranquilo. Pero después empiezas a ver en ti que pues ya no está. Y se va incrementando esa angustia, esa tristeza, ese enojo, todos esos sentimientos que no sabes que incluso puedes llegar a tener. Yo tenía mucho enojo porque ¿por qué me había dejado? ¿Por qué me había dejado si sus promesas eran de que íbamos a pasar juntos toda la vida? Íbamos a ser los abuelitos que ves en las pinturas agarrados de la mano ahí, viejitos viendo el atardecer. ¿Dónde estaba? ¿Cómo iban a crecer mis hijos sin una figura paterna? ¿Cómo iba a conocer mi hija, la más pequeña, a su papá? Si en la edad que tenía se le iba a borrar sus recuerdos. O sea, solamente yo pensaba en eso. ¿Cuándo reaccionó? Cuando la más pequeña me dice, mamá, tengo hambre. Yo sí, la agarro para dormirla. A mí me gustaba mucho dormir porque yo quería soñar con él. Yo quería que por medio de los sueños me dijera, hey, estoy bien, estoy aquí, mira, o sea, no sé, tenía ese pensamiento que iba a pasar. Y bueno, mi hija me hace reaccionar de que no puedo seguir en cama, de que no puedo seguir sin encontrar un sentido. Y fue muy difícil. Fueron 2 años de estar buscando el estar bien. Ahora te puedo decir, soy una persona completamente diferente. Él me ayudó, me regaló lo más grande que pudo regalarme con su pérdida, que fue encontrarme a mí misma. El ser una persona distinta, el tener más madurez, y todavía me falta mucho. Sí. Y lo más padre, poder ayudar a las personas a través de mi pérdida. Mucha gente piensa que es difícil y que ¿cómo vas a ayudar a alguien a través de lo que perdiste? Precisamente porque lo viviste, puedes comprenderlos. Eso es lo que te hace ser una persona mejor. Es una medicina para mí. Quizás es difícil que alguien te diga que por la pérdida de alguien puede haber una ganancia. Puede ser eso algo impactante. Sí. Una ocasión yo le pregunté a mi esposo por qué estaba enamorado de mí. Y me dice, si hay mujeres más bonitas, si hay mujeres más inteligentes, ¿por qué estás enamorado de mí? Y él me dijo, el día que tú te veas con los ojos que yo te veo, vas a entender por qué estoy enamorada de ti. No lo entendí, pero eran palabras que seguido estaban en mi mente. Ahora te puedo decir, estaba enamorado de mí por mi esencia, por mi forma de ser, por lo que yo puedo contribuir, por lo que me dio, por lo que le di. Y el honrar a alguien es importante. Cuando la persona ya no está, pero la amas, la puedes honrar a través de lo que dejó en ti. Él dejó en mí muchas enseñanzas, mucho amor, muchas ganas de vivir. Y por esa razón me gusta ayudar, porque necesito que la persona crearle esa necesidad de volver a reencontrar el sentido de la vida, para que se vuelva a enamorar de la vida y pueda honrar a la persona que ya no está. O a honrarse a sí misma cuando su pérdida fue por algo material, algo físico, algo que no estaba en sus manos y que perdió. Perder no quiere decir húndete. Perder quiere decir hay una nueva oportunidad para ti. Descúbrela. Busca tus herramientas. Ánclate. Mis amigos dicen, el poder de lo que no se ve es lo que está en ti.
y es lo que te va a ayudar a subir. Wow. Hasta un poquito poético lo sentí. Sentí así como muchas cosquillas en mi cuerpo de no sé, una sensación muy ¿Sanadora? Bueno, no es triste, es analizar. Cada uno de nosotros tenemos muchas oportunidades en la vida, pero nunca las vemos. Yo estaba en tu edad y había muchas cosas que me decían y que para mí no eran tan importantes como la gente adulta. Yo decía, cuando yo sea adulta, a lo mejor lo voy a visualizar. Ahorita no lo necesito. Pero a veces digo, híjole, sí, ¿cuántas cosas hubieran cambiado mi vida desde antes? Si lo hubiera estructurado, si lo hubiera pensado. No era así. Porque tenía que vivir procesos para entenderlo. Porque a cada quien nos llega el momento, a cada quien nos llega esos límites o esas necesidades. Entonces, yo ya para ir cerrando, no necesitas estar en un punto de quiebre para ir a un psicólogo, a un tanatólogo, a un psiquiatra, ir con tu mejor amigo. Cuando tú te sientas triste, cuando sientas que ya no sabes por dónde, ve, habla, busca. Las personas que están a tu alrededor, que quieren lo mejor para ti, te van a ayudar. Y si te dicen, necesitas un psicólogo, no pasa nada, ve a la consulta, no pasa de que te diga, no necesitas nada, que te vaya bien. O no pasa de que te diga, si lo necesitas y qué bueno que viniste y felicidades por tomar esta oportunidad de cambio de vida. O el psiquiatra, no lo necesitas, pero qué bueno que viniste aquí en este año, tienes palomita de que estás cumpliendo con tu salud mental. Que muchas veces sí lo necesitamos. Hay mucha ansiedad, ahí les dejo el dato. La ansiedad no se quita nada más así, mucha ansiedad se va más arriba y hay que tener tratamientos especiales. La salud mental y emocional es lo que te va a componer como persona, no nada más lo físico. Entonces, hay que avanzar nada más. Ok, bueno, pues yo creo que es un buen consejo. Y sí, todos necesitamos ahora sí que sanar mentalmente, ya sea ir al psicólogo, todo, porque pues todos sufrimos de algo. Pero bueno, yo creo que esto sería todo. Quiero agradecerle por haber venido, contándonos su experiencia hacia su pérdida, sobre lo que es la tanatología, y que realmente me llevo mucho aprendizaje sobre esto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues ahí voy a estar cuando me necesiten y cuando no me necesiten también, porque venimos a esta vida a dejar algo y a aprender. Y uno aprende en base a los demás y hacia la experiencia. Gracias a ustedes por haberme invitado y ojalá que la gente que lo necesite llegue a él y pueda decir, no es que yo pueda solo, es que mi mamá cuando estuvo me ayudó. Perdón, cuando era pequeño mi mamá me empujó, en la escuela un maestro me ayudó, cuando seguí creciendo conocí una novia y me ayudó, conocí a un amigo. Siempre estamos rodeados de personas, por lo tanto a veces necesitamos el acompañamiento. Sí. Solo es decir, sí lo necesito. ¿A poco no es más fácil tener una fiesta con muchos amigos que estar solo? Sí. Entonces, ¿por qué no? Realmente sí. ¿Por qué no en nuestra salud, en nuestras emociones, nos aislamos así? No te aísles. Mejor busca cómo estar mejor. Si por algo estás en esta vida, ¿sabes que la vida valga la pena? Y dejar de quejarnos. Sí, cierto. Gracias a ustedes. Muy bonito día. Nuestro podcast fue hecho con el objetivo de crear un poco de conciencia sobre la tanatología y el significado del duelo dentro del mismo. Y no esperarse porque la mayoría de las personas conocemos estos términos hasta que perdemos a alguien y entramos en esta depresión porque no sabemos cómo
reaccionar o cómo ver a la muerte. Y precisamente por eso existe la tanatología, para crear una conciencia y una imagen más clara de ella y no verla como algo malo. Así también, como se menciona en nuestro podcast, ir a un psicólogo no es malo y es mejor si vas con un psicólogo y un tanatólogo, porque la psicología te ayuda a sanar tus heridas de niño, mientras que la tanatología te enseña a adaptarte a esos cambios tan drásticos como el perder a alguien o cambios muy bruscos. Y bueno, ese fue nuestro podcast, espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias por ver.